Jóvenes, el saludo cordial. Estudiantes de cuarto de secundaria, desarrollaremos una de las sesiones del área de ciencia y tecnología, cuyo título es Descubrimos cómo obtenemos el yodo en nuestro organismo. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, sus capacidades, comprende y usa los conocimientos y evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El desempeño 7 justifica los mecanismos de regulación, los sistemas de regulación de temperatura, glucosa, hormonas, líquidos, sales, para conservar la homeostasis del organismo. El reto para esta semana es elaborar una infografía para justificar con base en conocimientos científicos por qué y cómo ocurren las alteraciones de la tiroides que pueden afectar el peso y las emociones, y para argumentar cómo el desarrollo de la ciencia y tecnología aporta algunas prácticas para ayudar o regular nuestro organismo y a mejorar los estados de ánimo. El yodo en nuestro organismo. El yodo es un micronutriente que requiere pequeñas cantidades, o también conocido como oligoelementos. Es indispensable para que la glándula tiroides pueda producir hormonas, en este caso las hormonas tiroideas, que son sustancias que controlan el funcionamiento de varios órganos en personas de todas las edades. Aquí tenemos la estructura, ¿ya? El hueso yoides, ligamento tiroideo, cartílago tiroideo, cartílago de cricoides, la glándula tiroidea, ahí está, tiene el lóbulo piramidal, el lóbulo derecho, el istmo, y el lóbulo izquierdo, y acá tenemos la tráquea, partes elementales. Entonces, la ubicación de la glándula tiroide en el cuello. Fuentes de yodo. El organismo humano no produce yodo. Al requerir pequeñísimas cantidades de este, debe recibirlo de los alimentos. La mayor fuente de yodo es la sal yodada, sea esta de mesa, de cocina o sal de uso común en la industria alimentaria. Todas ellas deben estar fortificadas con yodo y flúor. El Ministerio de Salud siempre supervisa y vigilan a las empresas que producen, almacenan, transportan y comercializan la sal destinada para el consumo humano. Otros alimentos que son ricos en yodo proceden del mar, en este caso todos los recursos hidrobiológicos, pescado, algas, mariscos, crustáceos. Los vegetales obtienen el yodo del suelo, por lo que su contenido es variable, pero siempre es mucho menor que el de los alimentos marinos. Gracias al yodo, la tiroides cumple funciones diversas, entre ellas la formación cerebral, la agudeza mental, por lo tanto ayuda en el aprendizaje, asimismo la movilización de las grasas y favorece la circulación sanguínea. Por eso que en esta oportunidad vamos a trabajar relacionando la tiroides básicamente con las hormonas básicas funcionales y cómo relacionamos con los lípidos, es decir, las grasas. Aquí vas a hacer un experimento de prueba cualitativa que se llama el Yodi Test. Existe una prueba cualitativa para saber si la sal de consumo humano tiene yodo en cantidades adecuadas. El Ministerio de Salud usa el Yodi Test, que consiste en añadir directamente unas gotitas a muestra de sal y de acuerdo al cambio de color se observa si se puede inferir su contenido de yodo o no. En esta oportunidad tú vas a trabajar ya con sal de cocina, una cucharita en un papelito, en otra cucharita también otra muestra, 2 muestras necesitamos, y lo agregamos gotas de 3 o 4 gotas de ácido cítrico, en este caso limón, gotas de limón. Si la muestra de sal con suficiente yodo es morado intenso, es decir, más de 30 partes por millón de yodo. Si muestran la sal con poco yodo, violeta azulado claro, 0.7 más o menos, y muestra de sal sin yodo no cambia de color, queda así blanco. Esto es una muestra cualitativa que tranquilamente lo puede hacer en casa para comprobar si la sal que usamos en nuestros alimentos tiene o no tiene yodo. Se llama el Yodi Test. El yodo cumple una función sublime, pero se sublima. No son sinónimos, son diferentes. El nombre del elemento en este caso es el número atómico 53. El yodo deriva de la palabra griega violeta debido a su característica en vapor violeta. Su punto de fusión se vuelve líquido en 113.5 grados centígrados. En su estado natural, esta sustancia sólida de color gris violeta se sublima fácilmente, es decir, pasa
directamente sólido a gas. Ese proceso se le llama sublimación. Por este motivo, ¿ya? Por ejemplo, la sal común humano fortificada con yodo genera el compuesto iodato de potasio. El yodo de la sal puede perderse como consecuencia de la humedad, es decir, tiene que estar en un lugar seco, y las impurezas que pudiera tener en la sal, así como también debido a las altas temperaturas y los rayos solares. Por estas recomendaciones que la sal, una vez yodada, sea guardada en bolsas de polietileno y transportadas en vehículos cerrados o cubiertos. Asimismo, en la sal o en la casa, debe conservarse en recipientes secos, tapados y alejados del calor. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el yodo depositado en un vaso, el gas de yodo en el cual se está sublimando. ¿De acuerdo? Esto es una muestra que tenemos en casa, la sal yodada. El yodo, en este caso, ¿cómo llega a las glándulas tiroides? Básicamente tenemos la química y la formulación, la tiroglobulina, compuesto por 70 moléculas de tirosina, la tirosina, llamado también por su estructura química para hidroxifenilalanina, el yodo, necesario para la formación de hormonas tiroideas, es decir, el T3, la tironina, y T4, la tetratironina. Son básicamente que tiene que ver con lo que es la formación de los tipos de hormonas tiroideas. Ahí vemos, por ejemplo, el metabolismo del yodo, ¿de acuerdo? A 150 microgramos llega a la tiroides, ¿de acuerdo? Su asimilación en esta glándula es fundamental, ¿ya? Luego llega al hígado y puede expulsarse de dos maneras, a través de los riñones en la orina o a través de las heces. Es el metabolismo del yodo. Tenemos dos campos importantes: el hipotiroidismo, ¿ya? Los niveles de hormona tiroidea cuando son bajos; hipertiroidismo, cuando tiene el exceso de yodo. Puede generar también caída de cabellos, ojos saltones, excesiva sudoración, agrandamiento de la tiroides, en este caso el bocio. O sea, tenemos hipotiroidismo, deficiencia de yodo en la glándula tiroidea; hipertiroidismo, exceso de yodo en la glándula tiroidea. Muy bien. Los lípidos, aquí tenemos que considerar que son grasas, sustancias macronutrientes, así como las proteínas y carbohidratos de la dieta alimentaria. Su principal función en el organismo es almacenar energía. Son muy eficientes, puesto que 1 gramo de grasa contiene 9 calorías, mientras que 1 gramo de carbohidratos aporta 4 calorías. Los lípidos son necesarios en el organismo, pero en cantidades adecuadas. Muy bien, los lípidos son de varios tipos: lípidos de ácidos grasos, lípidos simples, como grasa o acilglicéridos, aceites que utilizamos nosotros común y corriente, y los lípidos complejos, los fosfolípidos, que forman la membrana celular, y esfingolípidos, que se hallan en los tejidos nerviosos. Lípidos sin ácido graso, también hay los terpenos, que son aceites esenciales o aromáticos, el aceite de limón, por ejemplo, de la menta, entre otros. El esteroide, en este caso el colesterol, y las hormonas sexuales. O sea, el tener grasa en el cuerpo, en este caso el colesterol, no digamos que está malo, está bien en sus términos adecuados. ¿Por qué? Porque gracias al colesterol puede formarse también las hormonas sexuales, la testosterona en el varón y el estrógeno, en este caso en la mujer. Y las prostaglandinas, que intervienen en la respuesta inflamatoria en la contracción muscular, entre otras funciones. ¿Qué son los triglicéridos? O llamados también grasas o acilglicéridos. Están formados por ácidos grasos y glicerol. Se hallan en animales y vegetales. Como el glicerol está formado por 3 ácidos grasos, se llaman también los triglicéridos. Aquí tenemos el glicerol, un ácido graso libre, y la unión de 3 ácidos grasos libres con el glicerol se le llama los triglicéridos. Pero ¿qué ocurre en la sangre? Lo normal de triglicéridos es 150 miligramos por decilitro de sangre. El límite superior está 150 a 199. Altos 200 hasta 499. Muy altos, más de 500 miligramos. Entonces, nosotros debemos estar en estos rangos normales de triglicéridos. ¿De acuerdo? Y ya cuando supera estas cantidades, es un riesgo tener los triglicéridos en la sangre. Tipo de ácidos grasos. Aquí tenemos
Los saturados pueden ser de fuente animal, la mantequilla, la carne, productos lácteos, vegetales, aceite de coco, palma, alimentos procesados. Los insaturados, aquí tenemos los trans, las grasas trans, por ejemplo, alimentos procesados, productos de rumiantes, aceite parcialmente hidrogenados, algunas margarinas. Los cis, poliinsaturados, aquí tenemos el omega 3, el ácido linoleico, en frutos secos, aceite de lino, soya, canola, nuez. En animales marinos, la EPA y la DHA, que se llama ácido docosahexaenoico, en pescado, mariscos, aceite de pescado. El omega 6, el ácido linoleico, ¿ya? Aceites vegetales, el ácido oleico en vegetales, las aceitunas, aceite de oliva, en este caso frutos secos, y también en carnes magras. Entonces, en términos sencillos, los saturados son las grasas sólidas, Los insaturados son los líquidos, los aceites, en este caso. Muy bien. Los ácidos grasos naturales, en el mundo natural encontramos, por ejemplo, el ácido mirístico, el ácido palmítico, esteárico, los insaturados, los palmitoleico, el oleico, linoleico, alfa-linolénico y beta-linolénico. Son ácidos grasos naturales, que podemos encontrarlo, como le dije hace un momento, las grasas sólidas y los aceites. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es el metabolismo de los lípidos? Es el conjunto de reacciones químicas que se realizan y sintetizan a nivel de las células, donde las sustancias se transforman para obtener, en este caso, energía en nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, la asimilación de la grasa ingerida en el estómago, producto de la dieta, ¿correcto? Aquí en el duodeno, la bilis, ¿de acuerdo? Llega. Las sales de la bilis emulsifican las grasas y forman micelas. Es decir, la bilis tiene muchas sales biliares, como el taurocolato de sodio y el glicocolato de sodio. La lipasa intestinal degrada los triglicéridos, paso 2. En paso 3, los ácidos grasos, AG en este caso, y productos de la digestión son tomados para mucosa intestinal, es decir, convirtiéndose en triacilglicéridos. Los triacilglicéridos, o el famoso TAG, y el colesterol son transportados por los kilomicrones, es decir, las lipoproteínas. Se va reduciendo en pequeñas cantidades. Paso 5, los kilomicrones transportan, en este caso, los triacilglicéridos por la sangre hasta los tejidos. Y el paso 6, en los capilares sanguíneos, juntamente con las enzimas, degradan a los triacilglicéridos en ácidos grasos o glicerol. Llegando en el punto 7, los ácidos grasos ingresan a las células, los adipocitos y células musculares y las mitocondrias son oxidados y se utilizan para obtener la energía en forma de ATP, es decir, adenosín trifosfato. ¿Cómo es la movilización de las grasas por hidrólisis? En el citosol de la célula, es decir, en el citoplasma, el glicerol se degrada a hidroxiacetona, fosfato, para ingresar el proceso de glucólisis en citosol para obtener ATP, energía. Recuerdan que la glucólisis es la transformación de 6 carbonos a 3 carbonos de 2 moléculas. Muy bien, el ácido graso se activa con la acilcoenzima A para ingresar a las mitocondrias y obtener energía y CO2. Eso sucede en el citosol de la célula. En la mitocondria, es decir, la parte interna de la célula, ocurre la beta oxidación, es decir, en la cadena de larga de carbonos e hidrógenos mediante la pérdida de oxidación de carbonos, reacciona para obtener energía en forma de ATP con cada beta de oxidación. El número de beta oxidación que experimenta la cadena depende del número de carbonos que posee, obteniendo así el ATP con cada carbono que pierde y cada beta oxidación. Sale así acetilcoenzima A e ingresa al famoso ciclo de Krebs para seguir obteniéndose energía de ATP. Y por lo tanto, a partir de 1 gramo de ácido graso se obtiene entre 50 a 90 ATPs, 9 calorías. En cambio, si 1 gramo de glucosa, azúcar, solo se obtiene 36 ATP, 4 calorías. Esa es la forma de resumir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ahí están los triacilglicéridos, el famoso TAG, los ácidos grasos en la membrana, ¿ya?
Entonces pasa al citosol, como decíamos un momentito, juntamente con los coenzimas distintos, el nadín, adenín, dinucleótido, fosfato hidrógeno, la interpretación en este caso el ATP, se obtiene el colesterol y cuerpos cetónicos, ingresa al ciclo de Krebs, ¿ya? Gracias al FAD, el flavín, adenín, dinucleótido reducido, y forma gran cantidad de ATP, que es la energía. Las hormonas T3 y T4 en los lípidos. ¿Qué cosa es T3? T3 significa triiodotironina, la liotironina. ¿Qué cosa es T4? La tetraiodotironina, en este caso la tiroxina. Ahí tenemos sus fórmulas, ya, respectivamente. Entonces, cuando nos referimos a T3, nos referimos a triiodotironina. T4, tetraiodotironina, es decir, la tiroxina. En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina, es decir, T4. Y solo el 7% es triiodotironina, es decir, la liotironina, o T3. No obstante, al pasar los días, la mitad de la tiroxina se desyoda, en este caso con lentitud, y forma más triiodotironina. Por consiguiente, la hormona liberada en última instancia a los tejidos y empleada para ello, sobre todo la triiodotironina, en concreto se generan unos 35 microgramos de T3 diarios. Entonces, resumiendo ahí, podemos encontrar que las dos hormonas fundamentales en la tiroide, en este caso el T3 y el T4, la liotironina y la tiroxina, son hormonas exclusivos por el metabolismo de los lípidos a nivel de la glándula tiroidea. Por lo tanto, la hormona tiroidea potencia el metabolismo de los lípidos porque los moviliza con rapidez desde el tejido adiposo, con lo que disminuye el depósito de grasa. Entonces, en el plasma aumenta la concentración de ácidos grasos libres y acelera considerablemente su beta-oxidación en las células. Además, provoca la disminución de la concentración de colesterol, los fosfolípidos y triglicéridos en el plasma, aumentando entre otros factores de receptores, las lipoproteínas de baja densidad, o llamados también los colesterol malo, el LDL, la lipoproteína de baja densidad. Lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo es la lipoproteína de alta densidad, los colesterol bueno. La hormona tiroidea y la disminución del peso corporal. Esto es algo interesante, jóvenes. Los grandes aumentos de concentración de hormona tiroidea casi siempre producen adelgazamiento, mientras que su disminución marcada se asocia a la mayoría de los casos una ganancia ponderal. No siempre producen efectos, en este caso, ya que la hormona tiroidea también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico. Como vemos entonces, la anatomía de la fisiología de la glándula, 7% de T3, la triiodotironina, 93% de T4, la tiroxina, la tetratriiodotironina, activación de los genes, la proteína enzimática, la estructura transportadora, ¿ya? Básicamente estas dos hormonas, la T3 y T4, tienen que ver con el sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, huesos y tejidos. ¿De acuerdo? El metabolismo, la ausencia 40-50%, producción excesiva, más de 60%. Entonces ahí va perdiendo la cantidad de yodo. La farmacología del hipotiroidismo, en este caso por la acción de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos un resumen, por ejemplo, ya acá está la glándula a partir de la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Estrógeno, que es una hormona femenina, ¿ya? Como también puede ser la testosterona, que en el varón, y aquí tenemos la glándula tiroidea. Puede ser variable, ¿cierto? Aquí la T4, 80%, la T3, 20%. Pero en los estudios te menciona aquí, por ejemplo, el 7% de T3 y el 93% T4. Entonces, y luego la T3 te permite la producción de calor, incrementa el metabolismo, incrementa el uso de la disponibilidad del metabolismo y desarrolla el sistema nervioso del esqueleto. Entonces es importante su relación. Pero también hay casos complejos que se dan. El cáncer de la tiroides se desarrolla sin generar síntomas. La tiroides es una glándula que regula el metabolismo
es productora de proteínas y controla la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas también. Entonces, cualquier persona puede tener alguna de las formas de cáncer de la glándula tiroidea, por lo que se debe consultar a un médico si nota un nódulo o bolitas a nivel del cuello o una inflamación en esta parte, ¿no?, cervical del cuello. El carcinoma papilar tiroideo es el cáncer más común y el más tratable. Y hay tres posibilidades: la tiroidectomía, es decir, la extirpación completa o parcial de la glándula tiroidea. Luego de un mes se suministra yodo radiactivo para eliminar posibles restos de tumor, o debe tomar medicamentos durante toda la vida para sustituir las hormonas que produce la tiroidea. En este caso, las dos hormonas importantes, la T3 y la T4, la tiroxina. Finalmente, aquí tienes una rúbrica de autoevaluación para verificar tus competencias logradas. Es decir, producto de tu reto, tú mismo te puedes evaluar si estás en inicio, en proceso, logro esperado o logro destacado. Esto es una forma de autoevaluarse sus trabajos o evidencias que ustedes entregan. Muchas gracias.